Listo, muy bien. Entonces, reciban un cordial saludo en esta tarde de miércoles 2 de septiembre de 2020. Nos encontramos en nuestro quinto encuentro, creo ya, nuestra quinta semana de trabajo de este semestre. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Tenemos por aquí a 31 personas conectadas. Nos saludan por el chat. Recibo tus saludos, Isabel Medina, buenas tardes, Laura, Julián. A todos los que están ya conectados a esta hora de la tarde, les agradezco su puntualidad. Por aquí nos saludan, listo, muy bien. Muchas gracias entonces a todos, a todas los presentes, las chicas presentes por acá, los caballeros. Vamos a trabajar esta semana en un nuevo eje temático que se ha proyectado desde la asignatura de Sociología de la Comunicación. Vamos a trabajar ya unos elementos más específicos de la área específica de la Sociología de la Comunicación, haciendo un repaso, tal vez haciendo un balance de lo que trabajamos la semana pasada, pues fue ya terminar el bloque de las teorías sociológicas, ¿no? Tanto clásicas como contemporáneas. Nosotros vinimos trabajando una conceptualización general de la sociología. Ya sabemos ahora que esa disciplina que se empieza a gestar desde el siglo XIX, con ese interés, con ese objetivo de analizar las dinámicas sociales desde un punto de vista más riguroso, más argumentado, más analítico, pues cogió tal trascendencia hasta convertirse en una disciplina específica que estudia las dinámicas sociales, las prácticas, las acciones, los procesos y las estructuras, son examinadas, son analizadas desde su componente analítico, como les decía, más allá, desde un juicio valorativo, desde una emocionalidad, desde una sensibilidad como tal, que es la distinción que hemos venido procurando hacer clase tras clase. La diferencia entre estudiar en una facultad de ciencias humanas, de ciencias sociales, es que te permite establecer una comprensión del mundo social desde sus causas, desde sus razones, desde el sentido del hacer. Habíamos planteado por ahí unas ideas, más allá de la superficialidad, de la apariencia como tal. Recuerdo unas palabras de describir lo que es aparente no tiene ciencia. Describir lo que tú estás observando, pues desde los sentidos, ¿no? Invento lo que veo, yo hablo a partir de lo que escucho y que para ello necesitas profundidad, que la ciencia se requiere para comprender aquello que no es visible a los ojos, al tacto, a los sentidos, que la ciencia está para comprender procesos que no son aparentes. Hay una gran diferencia entre la apariencia y la esencia, tanto de los fenómenos naturales como de los fenómenos sociales. Y para la apariencia no necesitamos ciencia, sino sentidos. Si yo escuché algo, si yo miré algo, si yo sentí algo como tal, pues ahí lo puedo describir. Y para ello no necesito profundidad. Pero si requiero comprender la esencia de las su estructura, sus porqués, ahí es en donde ya empieza a tener mucho valor el conocimiento académico. En ese sentido, establecimos ya entonces un balance, terminamos la semana pasada con una actividad que consistía en la elaboración de un mapa mental que podamos nosotros desarrollar y que nos permita tener una visualización, un mapeo de cuáles son esas teorías sociológicas que han contribuido a la comprensión de la dinámica social. ¿Ya? Ustedes realizaron un mapa mental con la combinación de palabras clave, colores, gráficos, ramificaciones y demás a partir de esas teorías sociológicas. Y esta semana tenemos como un nuevo eje temático ya empezar a introducir el punto específico, el ámbito específico de la sociología de la comunicación. Ustedes realizaron una lectura ya, la primera parte de este capítulo, que nos contextualiza un poco del por qué hacer sociología de la comunicación,
por qué la comunicación también es un fenómeno social, por qué la relación entre los medios, la comunicación, los mensajes, tienen una notable incidencia con los efectos que genera en las audiencias, con los efectos que generan las formas de pensar y por qué no en los procesos sociales que acontecen a nivel local, regional, nacional. Entonces vamos a trabajar estas 2 últimas semanas en esos componentes, ¿no? De la sociología de la comunicación y terminaríamos este primer bloque, este primer corte de ejes temáticos, viendo todas las teorías sociológicas, gran parte de las teorías sociológicas y estableciendo unas pautas de la sociología de la comunicación que en el segundo corte las vamos a profundizar ya de mayor manera. Así que pues bien, vamos a dar inicio un poco a la conversación heurística, vamos a establecer algunos diálogos sobre qué nos dicen los autores, cuáles son esas particularidades de la sociología de la comunicación, cuáles son los referentes importantes, establecer por qué uno algunos ejemplos como tal. Y el día viernes pues hacemos, como venimos trabajando la dinámica, un ejercicio, una actividad que nos permita combinar eso que leímos, eso que nosotros trabajamos desde el punto conceptual, lo podamos extrapolar al acontecer nacional, al acontecer social, a la comprensión ahora ya de la comunicación en los procesos sociales. Así que vamos a hablar un poco con las personas que principalmente realizaron las fichas de lectura, pero todos pues están invitados a participar, a que nos den sus comentarios, a que nos contribuyan con sus ideas, para que vayamos dándole un poco el sentido a la lectura que nosotros realizamos. Me voy a permitir compartir con ustedes pantalla para ir registrando alguna información que nos compartan los compañeros y compañeras. Vamos a ir escuchándolos, cuáles fueron esas ideas, cuáles fueron esas palabras, esas preguntas que sacaron. Así que vamos a ir sacando algunos comentarios en ese sentido. Vamos a ir desarrollando entonces cada uno de los puntos. Me gustaría escuchar a las personas que desarrollaron la reseña de lectura, pero también las personas que no. Son bienvenidas todas las contribuciones a comprender este texto un poco. Y quisiera iniciar analizando cuál fue la referencia bibliográfica, qué fue lo que leímos, de quién es, cómo se llamaba el libro, dónde lo publicaron y demás. Así que quien nos pueda colaborar con la referencia bibliográfica. Buenas tardes. Sí, hola, te escucho. Bueno, la referencia bibliográfica, el libro es de Jordi Busquets y Alfonso Medina. Entonces, ¿cómo lo pongo en la referencia? ¿Cómo cito? Busquets, Jordi. Busquets, coma. No es Jordi, sino la inicial del nombre. Ok. Busquets, Jordi. Y Medina, Alfonso. Medina. No, es Durán, J. y Medina, A. A ver, tenemos a Busquets Eso, ya. Ajá. Y Medina, A. ¿Sí está bien? Y entre paréntesis 2014. 2014, año de la publicación, muy bien. Título del libro. Ellos lo pusieron en el chat. Invitación a la sociología de la comunicación. Ajá. Vamos a ver por acá. Invitación a la sociología de la comunicación. Listo, muy bien. Lugar de publicación. Barcelona, Stein. Está en inglés. Barcelona. Después del lugar de publicación van 2 puntos. 2 puntos. Editorial UOC. UOC en mayúsculas. Editorial UOC. Listo, muy bien, muchas gracias, te agradezco. El primer punto de la referencia bibliográfica de este trabajo, un trabajo de Busquets y Medina, publicado en el 2014,
con el título Invitación a la Sociología de la Comunicación, impreso en Barcelona por la editorial UOC. Listo, muy bien, muchas gracias. Palabritas, vamos a ver, 10 palabritas que hayan encontrado. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto. Profe, pues yo la primera palabra que saqué fue simplista. Simplista. Ajá. Significa que piensa o se comparte con exageración al no tener en cuenta la complejidad de un asunto, situación o cuestión. Listo, vale, persona que no tiene en cuenta la complejidad de un asunto y cree que es algo sencillo por tratar o resolver. Listo, vale, muchas gracias. Otra palabra, ¿quién nos colabora? Hola, profe, buenas Profe, tardes. hola. Hola, vamos con una de las dos y luego, Influencia. profe, Una palabra, yo tengo la palabra que encontré fue forofo. esa palabra está interesante. Forofo, ¿así? Sí, ¿Qué que significa? significa la persona a la que le gusta mucho una actividad determinada o la practica con pasión. Oh, interesante. No conocía esta palabra. Vale, gracias. ¿Alguien más? Sí, Yo, Profe, influencia. profe, yo. Ah, A ver, espéreme, vamos poniendo, a ver, ¿quién dijo yo? Influencia, el paradigma. María José Pérez. ¿Influencia? Influencia, poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Y también tengo paradigma. Listo. La capacidad. Y la otra, paradigma. ¿Qué es un paradigma? Se utiliza para denominar algo que se toma como modelo, que es único en su clase y puede citarse como ejemplar. Sin embargo, no necesariamente debe ser algo que debe imitarse. Listo, vale, ok, muchas gracias. Tenemos 4. profe, ¿Alguien más? Creo que hay un unívocamente, chico. A ver, espérame. Creo profe, que hay alguien que está desde rato. Creo que es Julián. ¿Te escucho, Julián? Sí, profe. Quimera, Primera, una muy buena palabra clave. palabra. ¿Qué es? Ilusión, que es producto de la imaginación y que se Ot- anhela o persigue ser improbable que se realice. Algo quimero, producto de la imaginación, que es muy poco probable que se realice. Listo, vale, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más por acá? Te escucho, Subestimar, profe. Sofía. ¿Subestimar? Sí, profe. ¿Qué significa? Significa dar a una persona o a una cosa, o sea, un valor menor de lo que le corresponde. Listo, vale, ok. Juan David, creo que estaba por acá. ¿Alguien Sí, más? profe. Otra palabra, Inerme podría ser. Perdón, ¿cómo? ¿Inerme? ¿Inerme? Sí, Así. ¿Qué significa inerme? sí, sí. Que está moralmente desprovisto de medios para defenderse. Oh, ya, una persona inerme que acaba de robar y les está diciendo a los demás que no roben. Es decir, no tiene los suficientes elementos morales como para proveerse en una discusión o demás. Es una persona inerme. Vale, por acá Julián nos comparte en el chat una palabra. Totalitarismo. Esa es una muy buena palabra. Totalitarismo. Julián nos dice que es un... Profe, yo tengo una, perdón, Dale, te escucho. tengo una que es gaélico, o sea, gaélico en eslogan significa grito de guerra, o sea, eslogan en gaélico. ¿Y qué es gaélico? Gaélico es lengua céltica que se habla principalmente en ciertas zonas de Irlanda y Escocia. Listo, Eslogan es grito de guerra. listo. Esta es una buena, Entonces póngale gaélico. vale. Esta es una buena palabra. Mira, Laura Valentina Mosquera nos dice inocuos, que no hace daño físico o moral. Inocuos. Tus palabras son inocuas para mí.
Es decir, que no me hace ningún efecto, tanto en lo físico como en lo moral. Lo inocuo. Por aquí hay otra rara. Conspicuo. Laura Sofía nos dice conspicuo, que goza de gran prestigio. Copiémosle una palabra rara. Santiago dice acrecentó. Acrecentó es sinónimo de aumentar, de crecer. Se acrecentó el río o la cantidad de algo. Sofía nos dice aberración. Aberración, acción o comportamiento que se aparta de lo normal, de lo que se considera normal o correcto. Muy bien, tenemos ya cantidad de palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, la lista es bastante grande. Qué bueno que vayan ampliando ya su vocabulario, que vayan ampliando nuevos palabras clave, conceptos, porque es importante que utilicemos ya o nos vayamos acercando a esas palabras mucho más específicas de la disciplina de la comunicación y del lenguaje académico. Listo, muchas gracias a los que nos escribieron. Gregario nos escriben por aquí. Circunscribir o circunscribe es otra de las palabras que también aparecieron en el texto y que usted, con que tenga 10 con su respectivo significado, pues ya obtiene el punto correspondiente. Listo, muchas gracias. Quisiéramos un poco que nos comenten ahora la idea general del texto. ¿Qué fue lo que nos quiere decir el autor? ¿Qué es lo que nos quiere presentar como su idea general? ¿Cuál sería? Alguien que levante la mano por el chat para no escucharlos, para que no haya choque de voces. ¿Qué nos pide por acá? Laura Valentina Mosquera nos escribe en el chat lo siguiente. La idea general de lo que leímos tiene que ver con 2 puntos. Se exponen los principios de la sociología a modo de disciplina de conocimiento, se muestran los distintos prototipos teóricos de la disciplina y se marcan algunas de las participaciones nacientes más demostrativas. ¿Cómo ven este planteamiento general que nos presenta Laura? ¿Cómo lo ven? ¿Será ese el planteamiento general del texto que nosotros leímos? Ahí está resumido, ya con eso decimos lo que la idea que el autor nos quiere presentar. ¿Cómo lo ven? O sea, Laura recibe las observaciones porque así es como vamos a ir aprendiendo. Mírenlo en el chat. En el chat, Laura nos plantea su planteamiento general. ¿Qué observación le harían? Tiene una gran observación ahí. Por acá nos dice Daniela, creo que hace falta la parte de los estudios de la masa, de masas y su influencia. Ajá, muy bien, Daniela, exacto. No nos olvidemos que cuando nosotros hacemos un planteamiento general, tenemos que tocar cuál es la idea central, la columna vertebral del tema que estamos leyendo. Por ejemplo, dice María José Pérez, dice, falta las etapas de los paradigmas, ajá. Por ejemplo, le falta lo de Laswell, las preguntas o las etapas sobre las cuales se desarrolla. Entonces, mira, Laura Valentina, o sea, la idea del tercer punto es recoger la idea central. Yo creo que en el texto no solo se habla sobre los principios de la sociología, sino que ya se está hablando específicamente de las características de la sociología de la comunicación y cómo la sociología de la comunicación, como un campo de estudio que analiza la influencia de los medios, de los más media en la sociedad, ha sido intervenida desde unos inicios por Harold Laswell, quien empieza a establecer como un enfoque de cómo entender las relaciones más media y sociedad, a partir de unas preguntas clave, a partir de identificar al comunicador, al contenido, a los medios, a las audiencias, a las influencias. Entonces, yo creo que eso también es importante incluirlo en el tercer punto, hacer una visión global
No es solo establecer tal vez unas palabras generales de de qué trata la sociología, sino de qué fue lo que leímos. Hacer como una síntesis, un resumen de qué fue lo que leímos con este objetivo. ¿Alguien más que nos quiera compartir un planteamiento general? ¿Cómo podemos establecer? Profe, ¿Cuáles fueron las ideas? Te escucho. yo en el panorama general del texto también como que me enfoqué mucho en lo que dice Esther y aquí pues plantea generalmente la comunicación de masas o los más media, donde un medio es aquel canal por donde se transmite un mensaje y la masa o lo masivo está enfocado a un público amplio y la comunicación es ese generador de intercambio de ideas o de información. En el texto se habla también de las herramientas tecnológicas, las cuales tienen función de difundir un mensaje o una información. Listo, perfecto, ajá, muy bien, esa es una acertada visión del panorama general. Estoy copiando por acá algunas ideas. El tema general, pues la introducción a la sociología de la comunicación como disciplina de estudio que examina las relaciones entre los más media y las dinámicas sociales. Vamos a ver qué más nos dicen en el chat. Veamos lo que dice Santiago Nicolás. Dice, las teorías que han predominado durante décadas en los ámbitos de la comunicación han tenido como objeto principal el estudio sobre las influencias que los medios tienen sobre las personas. El paradigma de Laswell parte de un modo de análisis conductista basado en el estudio de cómo un emisor que elabora determinados estímulos impacta sobre un receptor que considera sujeto estimulado con el fin de conseguir determinados efectos a corto plazo. ¿Cómo ven la visión de Santiago Nicolás Obando? Está presentada en el chat. ¿Serviría o no serviría como tercer punto? Tiene una observación bastante grande para hacerle. ¿Qué le dirían a este planteamiento? ¿Qué observación le harían al de Santiago? Mírenlo en el chat. Profe, no sé si de pronto haga falta, o sea, ampliar más en lo que citaba el libro, que a medida que ha pasado el tiempo, un punto de influencia de masas no tan vertical, sino horizontal, en el que los receptores, quienes podían ser influidos y podían percibir desde diferentes sentidos. Listo, vale, ajá. Otra observación que le hagan, hay algo muy grande por hacerle. Mírenla en el chat. Creo que también le falta ya ponerle algo sobre la aguja polémica. Bueno, sí, un poco, ajá. ¿No les suena conocida esa redacción? Es más o menos, creo que está en el inicio del texto, como tal, de introducción a algo así. Pero sí es del inicio. Exacto, ajá. Perfecto, muchas gracias. Lastimosamente, si presenta Santiago ese fragmento, el trabajo da para cero. El reglamento es claro y si presentas información tomada textualmente de una fuente de información sin su respectiva citación, el trabajo da para cero. Mira lo que nos dice por acá. El paradigma de Laswell parte de un modo de análisis conductista basado en el estudio de cómo un emisor que elabora determinados estímulos mensajes. Vámonos a la parte del libro, página 127. El paradigma de Laswell parte de un modo de análisis conductista basado en el estudio de cómo un emisor que elabora, entonces mira que es un plagio completo y directo. Y el plagio está estipulado en el reglamento de la universidad, se sanciona con una calificación de 0 de todo el trabajo. Entonces, es importante tener en cuenta que sacar la idea principal del texto no es copiar un párrafo, no es, a ver, copiemos esta partecita de aquí, está interesante, de aquí a aquí la copiamos y la pegamos y ya.
No es el sentido es procesar cognitivamente lo que leíste y sacar desde tus ideas, bueno, ¿qué fue lo que leí? ¿Cuál es la síntesis de lo que leí de esa situación? Entonces, no sé qué tengas por decir ante la situación, porque es un completo equívoco lo que presentas en manifestar pues que esta es la idea general cuando claramente podemos ver que es un fragmento del texto que no está citado, que es un copy-paste. No sé cuál es el sentido del punto, Santiago Nicolás Obando. Qué pena, profe, sí, lo que pasa es que me confundí y literalmente lo pegué y lo copié de como decía el libro tal y cual. Fue un error mío. Claro, exacto, ajá, y no te olvides que eso en el reglamento de la universidad tiene una sanción fuertísima, ¿vale? O sea, con el hecho de que copies un renglón, dos renglones y se logra evidenciar que es un plagio directo, pues tiene todo el impacto como tal. Entonces la idea es, como te digo, leer y generar tu interpretación del texto, ¿listo? O si vas a utilizar la idea del autor, debes referenciarla correctamente a partir de las normas APA séptima edición, que inclusive se las tengo aquí actualizadas. Esta es la última edición de las normas APA, mire, salió en julio de 2020. Les voy a copiar el link al chat para que las tengan y vayamos acercándonos a esa forma de citar, ¿no? A esa cultura de citar información, porque de veras que eso puede presentar problemas jurídicos bastante fuertes en cuanto al plagio, al robo de ideas. Esto es una cuestión bastante fuerte y ustedes inclusive en el campo de la comunicación la van a ver más adelante. Imagínese que usted en unos semestres, en unos meses, en unos años, tome una fotografía genial, genial, tome una fotografía de un paisaje tremendo y que lleguen los señores, qué sé yo, de Alcosto y cojan su fotografía y la publiquen en una valla publicitaria y a usted no le pagaron ni le dieron ningún reconocimiento. ¿Qué van a hacer cada uno de ustedes? Demandar porque esa fotografía la tomó usted y no tienen por qué tomarle su fotografía sin citarlo o sin darle regalías o sin pagarle como tal. Entonces miren que uno toma ideas también, pero en algún momento de sus etapas les puede pasar a ustedes, les pueden robar sus propias ideas, sus fotografías, sus videos, sus producciones, y esto pues es una cuestión bastante compleja. Entonces, con todo el aprecio, Santiago, que tengas cuidado con el manejo de esta información, ¿listo? Pero, profe, ¿qué te iba a decir? Qué pena. Pues discúlpame, o sea, no, la verdad tampoco caí en cuenta en ese momento. ¿Será que lo puedo corregir el tercer punto y lo puedo volver a reenviar? Bueno, hágale entonces hasta hoy, porque de ser así, tiene el cero grandísimo por el reglamento es claro de la universidad. Entonces, Gracias. hasta hoy te lo vuelvo a recibir. Ajá, dale, gracias, profe. Listo, Laura Valentina por acá nos escribe, bueno, también se da un estudio a la generalidad de la red social, la sociedad del riesgo, concluyentes para traer la naturaleza de la sociedad contemporánea. Bueno, nos presentan aquí algunas ideas como tal del panorama general del texto. Entonces, el punto número 3, vale, muchas gracias a los que nos compartieron sus ideas. El punto número 3 tendría que decir una idea muy relacionada a lo siguiente. Tendría que decirnos algo así como, bueno, el capítulo que nosotros trabajamos concerniente a, ya les digo, capítulo 3, las teorías en investigación y comunicación, nos hacen o nos presentan una introducción de la disciplina de la sociología de la comunicación como un campo de estudio que analiza la influencia que los más media o que los medios masivos de comunicación generan en el acontecer social, generan en el pensamiento social, en la acción social, en el comportamiento social. Eso estudia la sociología de la comunicación. Y para ello, autores como, por ejemplo, Harold Laswell, que es uno de los clásicos de la sociología de la comunicación, seguramente ustedes también lo trabajen en otras asignaturas como epistemología o teoría de la comunicación. Harold Laswell es uno de los analíticos que empieza a estudiar y a investigar qué influencia tiene el comportamiento humano, qué influencia tiene en la forma, en los procesos sociales, qué influencia tienen los medios y todos los mensajes que ahí se emiten.
Harold Laswell es uno de los analistas que desde mediados del siglo XX empiezan a establecer como el impacto social de la emisión de mensajes, discursos, símbolos y lenguajes y todo lo que se produzca desde estos medios. Entonces, eso es un poco lo que nosotros hicimos, lo que nosotros encontramos en la lectura, ¿ya? Una introducción a la sociología de la comunicación, uno de los primeros autores que es Harold Laswell y Walter Lippmann, que habla también sobre la aguja hipodérmica. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto de este concepto, de este enfoque conceptual. Y eso es un poco entonces la idea que recogeríamos en el punto 3 con relación al panorama general del texto. Miren que no es solo copiar un fragmento del texto que encontramos, sino dar con nuestras palabras, con nuestro discurso, un planteamiento general de eso que nosotros leímos, dar una reconstrucción, porque ahorita en el cuarto punto ya hacemos detalle, detalle, detalle. Ahorita estamos dando un panorama general de eso que abarcamos entonces. Listo, muy bien, vamos al punto 4. Ahí recogeríamos entonces en el punto 3 las ideas que les comenté un poco, en qué consiste la sociología de la comunicación, los autores, los planteamientos como tal. Y vamos a ver qué nos encontraríamos en el punto número 4. La división de subtemas. ¿Cuáles consideran ustedes que son los subtemas que componen este acápite que nosotros leímos? ¿Cuáles serían los subtemas? Uno de los más importantes sería el paradigma de Laswell, ya que él define la comunicación como un acto intencional de las personas de dirigir dicho mensaje de emisor a receptor. Y dice que es un modelo esencialmente descriptivo, donde su finalidad es establecer un acto de comunicación a través de los interrogantes: quién dice, qué dice, por qué canal, a quién se dice y con qué efecto. Ya, perfecto, muy bien. Ahorita entramos en detalle de esta idea. ¿Otro subtema cuál sería? ¿Cuál es otro de los subtemas que se aborda en el texto? ¿Están por acá? Yuhu, ¿están por acá? Profe, otro sistema puede ser el conductismo. No te escucho muy bien. ¿Cómo, perdón? Puede ser el conductismo. ¿Ahí me escuchó? ¿Me escuchó? Sí, ahí te escucho mejor, ajá. Es el conductismo. A ver, el análisis o el enfoque conductista de la comunicación. Listo, vale, muchas gracias. Un segundo subtema que se lo puede analizar, el enfoque conductista de la comunicación. Ahorita vemos en qué consiste, cuáles son sus ideas. ¿Cuál sería otro subtema que nos presenta el texto? Vamos a ver el chat. Profe, también se habla de los efectos y se basa en la concepción apocalíptica de Umberto Eco. A ver, esa está muy buena. ¿Cuál, perdón? Repíteme la idea. Se habla de los efectos que también se basa en la concepción apocalíptica de Umberto Eco. ¿Concepción apocalíptica de qué? ¿En torno a qué? Los medios de comunicación. La concepción apocalíptica de los medios de comunicación desde la perspectiva de Umberto Eco. Listo, muy bien. Y aquí en el chat ya nos da Sofía, ajá, Sofía nos habla un poco de lo que es la teoría de la aguja hipodérmica. Listo, perfecto, ajá. Esos fueron los principales puntos que nosotros pudimos encontrar en la lectura. Entonces, ¿cuál es el sentido?
Punto número 4, ¿cuáles son los subtemas del texto? Nosotros podemos encontrar principalmente que en las páginas que leímos encontramos 5 grandes ideas, 5 temas grandes de los cuales pues ya se derivan ejemplos, explicaciones específicas y todo lo demás. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Primero con el paradigma de Harold Laswell. Ese es uno de los primeros apuntes que nos presenta el texto. ¿Qué podemos decir al respecto? Vamos a ver por aquí. ¿Qué podemos decir del paradigma de Harold Laswell? ¿Qué nos dice Laswell en torno a la comunicación? ¿En qué consiste el paradigma de Laswell? Se basa en un modelo conductista, ¿no? Ya, ajá. En el que pues hay un emisor que es el que elabora los estímulos. Está pues el canal y pues el mensaje, y el receptor, que es el sujeto estimulado. Él dice pues que solamente, pues él trata como de algo supremamente vertical, una comunicación en la que no hay muchas influencias. Pues es una comunicación lineal, se dio en el siglo XX, entre los 30 y 70. Bueno, creo que resumiendo podría decir eso, y pues él consta de 5 etapas, con las preguntas de el quién, que es lo que estudia el comunicador, él dice quién, el estudio del contenido, por qué canales, estudio de los medios técnicos, a quién, estudio de las audiencias, con qué efectos, estudio de las influencias. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Es una visión muy clara con qué efectos, de en qué consiste el paradigma del señor Harold Laswell. Vamos a ver. Aquí, aquí y aquí. Listo, perfecto. Entonces, miren, muy bien lo que nos ha comentado la compañera, una visión muy clara, muy detallada, muy sintética de las ideas de Harold Laswell. Cuando nosotros veamos ese nombre, Harold Laswell, pensemos en que es un teórico de la sociología de la comunicación, así como nosotros veníamos trabajando a Durkheim, a Max Weber, a Marx, a Augusto Comte. Harold Laswell ya es un analista, ya un teórico que hace precisiones sobre el papel de la comunicación en la sociedad. Ya, los otros elaboraban sociología, pero era una sociología mucho más general. Laswell ya hace una sociología especializada puntualmente en el papel de la comunicación. ¿Qué nos dice el señor? Él tiene una teoría, ya una teoría de análisis comunicativo, que tiene como características que concibe la comunicación a partir de un modelo conductista, en el cual, nos dice la compañera, retomando lo que dice el autor, en los procesos comunicativos consisten en que un emisor elabora unos estímulos, ya produce unos estímulos que son enviados a través de mensajes, ya, o que son representados a través de mensajes y que son enviados por un medio, ya, por un medio que es un canal, un camino hacia un receptor estimulado. Entonces, para Harold Laswell, esa es la forma en cómo empieza a teorizar los procesos de comunicación. Es decir, empieza a establecer que en todo proceso comunicativo hay un emisor, ¿ya? Hay un mensaje, hay un canal o un medio, hay un receptor. Esa es como una visión general que está tomando Harold Laswell sobre los procesos comunicativos. Y él empieza a plantear como una concepción, como dice la compañera, muy lineal de la comunicación. Muy lineal, como si el emisor
fuera siempre el que emite los mensajes y que el receptor es una persona que se queda quietica solo recibiendo mensajes, la visión de Laswell es que es como un unidireccional, siempre tiene una sola dirección, emisor, mensaje, canal, recibe, emisor, mensaje, canal, recibe, y que en ese proceso podemos establecer como unas preguntas. Estas son unas preguntas que establece Harold Laswell para hacer análisis desde la sociología de la comunicación. Ya cuando usted quiere empezar a abordar, bueno, ¿qué efectos produce un mensaje sobre la población? Harold Laswell dice, tiene que empezar a pensar una serie de preguntas. La primera de ellas, ¿quién? Es decir, ¿quién emite los mensajes? ¿Quién es ese comunicador? Eso depende muchísimo. Cuando usted vaya a analizar, pone en contexto un mensaje, no únicamente tiene que ver el mensaje, sino que también tiene que ver el quién lo dice. Es muy diferente ya a quién dice el mensaje dependiéndose de sus intereses, a que sea un mensaje netamente neutral. O sea, todos los mensajes van cargados de contenido ideológico, contenido político, a partir de la persona que los dice. Un claro ejemplo de ellos es ver, por ejemplo, las noticias que publica el periódico El Tiempo, ¿ya? Con las noticias que puede publicar otro semanario, otro diario. Entonces, mire, tomemos, qué sé yo, este ejemplo de aquí. Hay una noticia en torno a una nueva reforma fiscal, ¿ya? Pero para el periódico El Tiempo, el periódico El Tiempo, por ejemplo, saca una visión positiva de la reforma fiscal, aludiendo a que el ministro Carrasquilla plantea o manifiesta que busca ayudar a las personas realmente vulnerables. Entonces, no es lo mismo, escuchen esto muy importante, no es lo mismo que el mensaje lo emita una persona con cierta tendencia ideológica y política a que la emita otra persona que haya presenciado o que esté involucrada en el asunto. No importa tanto, dice Laswell, o no solamente importa el mensaje, sino quién te dice el mensaje. Esta misma acción, esta misma noticia puede estar representada en otro periódico, pero como el que lo dice es otra persona tal vez, o el medio tiene otra visión, otra forma de entender, entonces es una visión muy diferente de la situación. No es lo mismo el análisis que puede hacer el mismo señor Carrasquilla sobre la situación de la reforma fiscal a que la pueda hacer, qué sé yo, Petro, Iván Cepeda o otro analista económico del país. Entonces, eso es lo que nos quiere decir Harold Laswell en ese sentido. Cuando nosotros analizamos procesos comunicativos, no solamente nos quedemos con el mensaje, empecemos analizando quién es la persona que está emitiendo el mensaje. ¿Listo? Muy importante ese aporte que hace Harold Laswell para hacer análisis sociales de la comunicación. Primero hay que empezar por, bueno, ¿quién le dijo eso? ¿Quién le contó? ¿Quién está emanando? Y luego, ya dice Harold Laswell, nos vamos a la segunda etapa, que es el dice qué, es decir, el contenido. Tengan muy en cuenta estas preguntas, estas etapas, porque en esto va a consistir el ejercicio que vamos a realizar el día viernes. Nosotros lo estamos viendo aquí, las preguntas, las preguntas estructurales, estamos viendo los conceptos, pero el día viernes ya vamos a hacer un ejercicio con noticias, con situaciones coyunturales muy pertinentes, muy de coyuntura, en donde vamos a analizar cada uno de estos pasos. ¿Quién dice? ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? Es decir, el contenido, aquí ya va el mensaje directamente. ¿Por qué canales? Es decir, ¿cuáles son los medios que utiliza para emitir ese mensaje? ¿Ya? Hay personas que por las redes sociales dicen una cosa, pero por los noticieros dicen otra, entonces el canal también incide, ¿ya? En la forma en cómo llevan su mensaje y cómo llevan sus intenciones como tal. Luego es el a quién, que es un poco pensar en las audiencias, en el qué, en el quién está escuchando esos mensajes, ¿ya? Cuando una persona habla, esa persona le está hablando a alguien específicamente, le está enviando un contenido, un mensaje con una intención a alguien específicamente, y esos mensajes son direccionados, o sea, nosotros difícilmente podemos entender
que la generación de un discurso, la generación de un mensaje va al aire. No, siempre va intencionalmente hacia alguien. Queremos que ese alguien nos escucha porque queremos que se produzca unos efectos específicos en esa persona. Y esa es la quinta etapa, que es entender un poco la influencia o la incidencia que nosotros queramos que tenga ese mensaje. Mire que la teoría de Harold Laswell, esto empieza a desarrollarse en la década de los 30 y el man le dedica casi muchas décadas de su vida a ir perfeccionando, a ir comprendiendo cómo se traduce esto desde la teoría a la práctica en el análisis de los discursos políticos, de la propaganda, por ejemplo. Eso es algo que el texto lo trabaja. La propaganda, por ejemplo, o los análisis de la propaganda en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, son fuertísimos porque son mensajes, como vimos en el texto, son mensajes con una intención, o sea, con todo este requerimiento, ¿no? ¿Quién dice qué, por qué canales, a quiénes y con qué efectos? Hay unas imágenes que nos las trabaja el texto, que son unas campañas publicitarias, tanto esta es una de ellas. Este fue un afiche que utilizó Barack Obama en su campaña presidencial, el Yes We Can. Entonces nosotros podemos entender ese eslogan, esa expresión, ese eslogan como tal, y toda la campaña que utilizó esa imagen. Y asimismo, pues el autor en su texto nos presenta otras gráficas como tal, ¿no? Hay una, no sé si ustedes han visto, que es un cartel muy alusivo del tío Sam, que es esta. Esta también ha sido objeto de diferentes análisis. Es una gráfica utilizada a mediados del siglo XX, que aquí está, mira, se estaban celebrando en 2017 los 100 años del afiche del tío Sam. ¿Cuál es la historia de la icónica imagen? O sea, miren cómo desde el campo político, desde la Primera Guerra Mundial, empiezan a surgir unos afiches que en teoría podrán tener nada fuera de lo común. No, es un afiche que a partir de los análisis de Harold Laswell empiezan a encontrar características muy ideológicas o con una tendencia a unos propósitos muy específicos. Este era un afiche que se utilizaba en la Primera Guerra Mundial, era principalmente cuando el ejército necesitaba de soldados que se incorporen para ir a la guerra. ¿Ya? Entonces, todos los batallones estaban escaseando de soldados, entonces el gobierno dijo, bueno, necesitamos gente, necesitamos soldados que vayan a morir a la Primera Guerra Mundial. Entonces empezaron a trabajar una campaña ideológica a partir de la publicidad, a partir de personificar a los Estados Unidos, ya con un señor de barba y todo lo demás, que le emana o que emite un mensaje de te necesito o te quiero para el US Army, que es la Armada o el Ejército de los Estados Unidos. Entonces, mire cómo este mensaje va cargado también de ideología, porque es una visión como de un señor representando el país, algo así como que, hey, yo, el país, los Estados Unidos, te necesito, I want you, te necesito para la guerra, te necesito para el ejército, para la Primera Guerra Mundial como tal. Entonces, miren cómo ese tipo de afiches empiezan a pasar de un afiche conocido icónicamente y demás, a una representación ideológica, a una representación de intereses que cumple estos canales. Por ejemplo, nosotros podemos analizar este ejemplo, de las etapas de Laswell en esta gráfica. Por ejemplo, el quién. ¿Quién es el que emite este mensaje? ¿Quién es el que manda este mensaje? ¿Quién sería? El país. El gobierno de los Estados Unidos, ajá, el gobierno de los Estados Unidos es el que empieza a configurar este gráfico, este es el mensaje, el que empieza a configurar este mensaje, pero ellos decían, tenemos dos opciones. La primera, salir en un noticiero y decir, hey, necesitamos gente que vaya a morir a la Primera Guerra Mundial porque se nos están acabando los soldados. Y la segunda, sacar un gráfico, sacar un afiche con una carga ideológica en sí, ya inclusive que hasta ahora lo siguen utilizando. No sé si ustedes han visto los afiches que utilizó el señor Trump en su America Great Again.
que fue un eslogan que utilizó bastante en su campaña presidencial, el Make America Great Again, el volver a América nuevamente grande como tal, y lo utilizó pues como un eslogan de campaña, pero que como les digo, más allá de una frase, más allá de un afiche, es la configuración de un discurso, ¿ya? Que tiene un comunicador, es decir, que tiene ese alguien que emana un mensaje, que dice un contenido. El contenido, por lo general, como mirábamos en el interaccionismo simbólico, las palabras se quedan pequeñas con el mensaje que nos quiere dar a entender o con el mensaje que está detrás de ello. Aquí nosotros estamos viendo 4 palabras. Make America Great Again. Ese es el mensaje. Pero el sentido y el propósito de ese mensaje va mucho más allá de 4 palabras. O sea, ¿qué significa que para una de las, de las personas multipuchimillonarias del mundo saque un tipo de discurso de volver a hacer América grande nuevamente a partir, porque la campaña presidencial, el enfoque político surgió a partir de un dictamen netamente racista y contra los latinos, contra los migrantes, contra los afro? Es decir, ¿cómo volvemos a hacer América nuevamente? Sacando a los migrantes, matando a los afro, acabando con las competencias. Así es como volvemos a hacer América grande nuevamente. Entonces, mire lo que carga o lo que está consigo 4 palabritas en una gorra roja. Y que lo que representó para la política de los Estados Unidos, ustedes están viendo en la actualidad cómo está el ciclo de protestas de afroamericanos en los Estados Unidos actualmente. ¿Y por qué? Porque el señor puso en práctica esas 4 palabras. Porque listo, él podrá presentar 4 palabras en su gorrita sencillamente, pero detrás de eso, detrás de 4 palabras, como dice Laswell, detrás de un contenido hay una búsqueda o unos efectos, hay unas audiencias, hay unos canales que representan una ideología muy, muy específica. Entonces, cuando los Estados Unidos sacan este lindo afiche de un señor con barbita y su vestido, ¿qué es lo que quiere? Jóvenes que vayan a morir a la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que quiere. Lo que busca es carne de cañón. Lo que busca es gente que diga, oh, sí, voy a ir a defender a mi país a la Primera Guerra Mundial por allá en Europa como tal, y que vaya y que en el primer bombardeo muera y que para el gobierno de los Estados Unidos no le importe nada más que decir, enviamos tanta gente a la tropa, enviamos tantas tropas a la guerra, pero que no haya una repercusión. Tomando el caso de Trump, ¿qué podrán significar 4 palabritas? No, son 4 palabritas, es una gorrita roja, pero detrás de esas 4 palabras ha habido una política racista impresionante. Ustedes han visto los abusos que se están presentando a partir de fuerzas militares que los asfixian, que a una persona la habían matado con 7 tiros, o sea, con un tiro a una persona pues lo dejas ahí. Pero, no, como era afro, entonces tenías que pegarle 7 porque de pronto quedaba vivo el hijo de madre. Entonces, unos abusos y los ciclos de protesta que empiezan a materializar esas palabras. Lo que está haciendo Trump no es nada del otro mundo, sino materializar lo que dijo en campaña. Vamos a volver a hacer América grande. ¿Cómo? Eliminando afros, eliminando latinos, eliminando mestizos, colombianos, todo lo demás, y que siga teniendo como una supremacía su clase social, pues uno de los magnates más ricos del mundo, que va a querer acabar con la pequeña industria, con la pequeña empresa y demás, con una visión muy, muy racial, muy desde lo anglosajón, desde lo blanco, hombre patriarcal, heterosexual, entonces como que racista como tal. Entonces es volver a impregnar de símbolo, de significado, eslogans de 4 palabras que pueden utilizarse. Obama también utilizó el Yes We Can. El Yes We Can de Obama, pues que fue el eslogan principalmente utilizado en su proceso electoral como tal, pero que detrás de esas 3 palabras también va una intención, una ideología política, una postura como tal, ¿ya? Barack Obama pasó a la historia de los Estados Unidos por ser el presidente con mayor número de deportados de los Estados Unidos. La visión era, ay, no, qué bueno, un presidente afro, ahora sí se va a acomodar el asunto, todo lo demás. Pues en su periodo presidencial fue el presidente que más deportó, ¿ya? A población latina, a población migrante, a población
que no estaba documentada en los Estados Unidos, con la premisa de, pues, de que los Estados Unidos tendrían que priorizar otros intereses o qué sé yo, pero pues pasó la historia no como el presidente afro que iba a traer una transformación, sino como un presidente que pues repercutió en una serie de políticas migratorias bastante fuertes. Ah, hay otro también pues de otras, este también es bastante utilizado, ¿no? El Yes We Can como símbolo de las mujeres también en Europa, en los Estados Unidos, pues fue uno de esos ejemplos, como les decía, como tal. Esa es como una forma de entender esto. El quién, es decir, quién saca o quién está detrás del mensaje, siempre cuatro palabritas, un afiche, un discurso. Detrás de eso hay todos unos intereses, un gobierno, un partido político, una multinacional, por ejemplo, que dice que sí, el contenido es muy corto lo que alcanza a decir. Si nosotros nos quedamos o somos literales o textuales en lo que se dice, pues es muy corto, que lo dice por unos canales que ya no son los tradicionales, ¿no? Antes la locución presidencial, sí, la entrevista como tal, pero ellos están utilizando otro tipo de discursos, otro tipo de medios que permitan emanar esos mensajes, que va dirigida a una población específica, ¿ya? El quién, las audiencias. Este tipo de afiches, por ejemplo, va dirigida a una población específica. Este afiche del I Want You, del US Army, va dirigida principalmente a los jóvenes, porque estaban necesitando jóvenes que se enlisten en los Estados Unidos, estaban necesitando carne de cañón, gente que vaya a hacer bulto y que muera en los Estados Unidos a nombre de los intereses pues, de una burguesía, de una élite política como tal. Hacia ellos iba dirigida este discurso. El Make America Great Again, ¿hacia quién va dirigido? ¿Hacia los mexicanos? No, hacia los migrantes, no, hacia los mestizos, no. Está dirigido a sus similares, a sus iguales. Está dirigido a sus amigos magnates, a sus amigos blancos, a sus amigos racistas. A ellos es el que les envía ese mensaje. Migrante que no tiene ni un peso para salir adelante, que está recién llegado a los Estados Unidos. Ven, hagamos nuevamente América grande. No, o sea, ese mensaje va dirigido a sus similares, a sus iguales, a las personas que tienen las mismas perspectivas económicas, políticas e ideológicas de él. Entonces, ese hecho de Laswell de pensar a quién va dirigido los discursos es muy importante de entender, porque muchas veces creemos que el discurso va dirigido para uno. No, mentira, para uno no va, es contra uno, no para uno. Entonces es importante entender hacia quiénes están pronunciando. Y esta, pues, que es muy, muy importante, es el con qué efectos. Es decir, qué es lo que busca generar con ese discurso. No nos quedemos, dice Laswell, en lo que dice, sino en el por qué lo dice, o sea, por qué, con qué intenciones. ¿Cuáles eran las intenciones del I Want You? ¿Cuáles eran las intenciones del Make America Great Again? ¿Cuáles eran las intenciones del Yes We Can? Oh, qué chévere, un presidente afro diciendo sí podemos, o sea, sí podemos qué, pero, ¿ah? ¿Qué hay detrás del sí podemos? Entonces, y así pues hay muchos para analizar. En el contexto colombiano tenemos muchísimos. Acuérdense del innombrable y su gran eslogan de mano firme y corazón grande. O sea, esa es una retórica sacada desde la misma lógica, ¿no? O sea, como esto ya se convirtió en una forma de que la propaganda política, más allá, uy, esta está muy chistosa, no la había visto. Es una forma ya de entender, una forma, una lógica de entender el discurso y la propaganda política. Nada que envidiarle a la propaganda que utilizaba Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que también utilizaba frases cortas que hacían sentir pues a todos, oh, como que gran frase, frase tan motivadora como tal. Ustedes miraron en el texto que la propaganda política utilizada en Primera y Segunda Guerra Mundial pues fue de una carga ideológica fuertísima. Vamos a ver si encontramos por aquí afiches de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en el libro nos mostraban unos ejemplos, ¿no? Miren esos afiches de la Segunda Guerra Mundial, una vaina loquísima. Miremos si hay por ahí algún afiche utilizado por Hitler. Afiche de la Segunda Guerra Mundial del nazismo.
Entonces aquí es cuando ya empieza a surgir la idea de que uno no solo dice con lo que dice, sino también con lo que quiere decir, con lo que quiere expresar. Que las palabras no, o sea, esto es interaccionismo simbólico al 100%. Uno no solo dice con las palabras, porque uno te podrá decir, make America great again. Pues, lo que estás diciendo pues suena muy bonito, pero ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué hay detrás de esa imagen? Ya, entonces, como miren esta de aquí, esta está muy fuerte para entender. Vamos a abrirle en una nueva pestaña, a ver. Carteles de la Segunda Guerra Mundial. Ah, parece que no. No parece que sí. Se nos perdió. Pero esta tenía una fuerte carga ideológica. Todos estos tipos de afiches, todos estos tipos de propaganda política es muy analizado desde la lógica de Laswell, ¿no? Ah, se perdió esa que estábamos viendo por aquí, estaba interesante. Bueno, esta era esta de aquí, mire. Eh, Nos está generando como una alusión a la toma, a la invasión, tal vez, al colonialismo que sigue imperante en el siglo XX. Vean, por acá está Hitler, que es que está iluminado por el Espíritu Santo, parece que está. O qué puede representar la palomita, el puño, mire lo que puede generar el puño, como la fuerza, la victoria, la fortaleza, la mirada, la boca. O sea, mire que uno no solo dice o no solo emite mensajes con palabras, sino también con muchas formas de expresar esa cuestión. La palomita aquí, pues, es un clásico, ¿no? O la que les estaba mostrando ahorita, la de mano firme y corazón grande, esa tiene una fuerte carga ideológica. ¿Qué análisis le harían al afiche? Está diciendo muchas cosas, la verdad. O sea, si lo analizamos desde el paradigma de Laswell. A ver si abre una por aquí. ¿Qué está diciendo? Está diciendo mano firme, corazón grande. No, sí, pero ¿qué? Los gestos, la perspectiva de la cámara. ¿De dónde a dónde es tomada la foto? Profe, en el ángulo como contrapicado que asemeja como la superioridad, ¿no? Que él tiene. Y Ajá. esa mirada como al horizonte, hacia el futuro, como si estuviera conquistando algo. Y la bandera, pues creo que detrás de él representa mucho. O sea, es como si él representara a Colombia y, o sea, no sé, es como que se estuviera autoproclamando, perdón. Ajá, ajá. Todo eso como que se Ese deduce, es, no sé. ese es un concepto netamente hitleriano, las fotos de abajo hacia arriba. Hitler jamás se dejaba tomar una foto de arriba hacia abajo porque lo hacías ver pequeño. Siempre las fotos eran o a la altura de los ojos máximo o de abajo hacia arriba para que lo veas grande y enfoques siempre como una perspectiva, un ángulo de grandeza. ¿Ya? Esa es una lógica como tal, una mirada al horizonte como que hey, soy la esperanza, soy la salida como tal, y el hecho de generar unas banderas detrás de él, como el hecho de decir yo soy Colombia, como que lo que es Colombia, lo que es con Colombia es conmigo, o sea, una representación de incluirse o de autonombrarse como Colombia como tal. Es decir, si usted está en contra de Uribe, o sea que usted no quiere a Colombia. No, es que una cosa es Uribe, otra cosa es Colombia. Entonces él empieza a adoptar unos colores, ya, los colores, la bandera como tal, empieza a adoptar como si él fuera dueño de un país, como si él fuera dueño de una lógica como tal, que es netamente una propaganda hitleriana, ¿no? Hitler utilizaba como esos símbolos, por ejemplo, la típica, esta es clásica, el sombrero es como una reapropiación en muchos de sus eventos, lo utilizaba como tal para volver a lo cultural, para que digan, oh, este muchacho, tan buena gente, salido del campo, y sale pues por ahí hay unas fotos tomando café y tomando aguardiente,
Entonces, eso lo que busca generar es tal vez simpatía entre la población, pero como les digo, eso va con una carga ideológica, como dice Laswell, con una intención, con el propósito de buscar una influencia, unos efectos en las audiencias, porque uno dice discursos no solamente a través de la palabra, sino de otros medios, pero que tienen claramente un contenido ideológico y político como tal. Eso es como un poco para entender esa situación. Ustedes pueden ver la propaganda pues de la Segunda Guerra Mundial es impresionante porque hay de todo tipo, o sea, empiezan a haber carteles bastante fuertes que a uno le permiten entender cómo la ideología opera también a través de desde discursos gráficos, ya desde posiciones, desde ángulos, como les decía, la foto de, las fotos de Hitler nunca eran de arriba hacia abajo porque lo hacías ver pequeño, sino de abajo hacia arriba para que lo veas desde una perspectiva grande, y ya desde ahí ya te está enviando un mensaje. Y eso es un poco lo que nos comenta entonces Laswell a tener en cuenta. ¿Qué más tenemos por acá? Pues como decía, es un enfoque conductista de la comunicación, nos decía una compañera, es decir, el hecho de creer que el receptor, el enfoque comunista, el enfoque conductista de la comunicación, es el hecho de creer que el receptor es una persona neutral. El enfoque conductista de la comunicación concibe al receptor como una persona neutral, como una persona que, ¿cómo la denominamos? Recibe y adopta los mensajes recibidos. Una perspectiva conductista de la comunicación es creer que porque a usted un político le dijo un discurso, usted ya lo recibe y ya lo acopla como propio, ¿ya? Tal vez ese era el enfoque, unas características del enfoque conductista de la comunicación. Creo que el autor nos presentaba aquí como el ejercicio del conductismo que hizo un psicólogo que es Pavlov, que él estableció como el comportamiento de los perritos a partir de del dar regalos. No sé si estaba por aquí o viene en la segunda mitad del texto, creo que sí, venía en la segunda mitad. Él pone una alusión al conductismo, es decir, ¿por qué un perrito me da la pata? No es porque me está saludando, es porque sabe que si da la pata, él recibe algo a cambio. Ese es el conductismo clásico de Pavlov. Entonces, si un perrito escucha una campana, no es porque sabe que es hora de comer, sino que porque sabe que cuando suena una campana, le dan alimento. Esa es como una característica. Más adelante creo que estaba en la segunda etapa del... Ah, sí, por acá está, verán. El famoso estímulo-respuesta, profe. Eso, mire, el dibujo del famoso experimento del estímulo-respuesta realizado por el psicólogo, que es el doctor Pavlov, que a cada estímulo genera una respuesta. La persona ya empieza a entender que cuando le dan ese estímulo va a tener una respuesta como tal, y eso fue pensado pues también para el campo de la comunicación. Cuando las personas escuchan un tipo de discurso, pues se acoplan a ese tipo de discurso y ya empieza a generar como un tipo de reacción, una respuesta a los mensajes recibidos. Eso es un enfoque conductista de la comunicación. Un ejemplo de ello es el hecho, por ejemplo, de creer que cuando le cambiamos de nombre a algo, es decir, ya no se llama masacre, sino homicidio colectivo, la gente va a creer que es algo de menor implicación. Ahora lo entrevistaban al presidente Duque sobre la muerte de unos soldados creo que era en la zona del Catatumbo, y le dijeron, señor, señor presidente, ¿qué comentario tiene sobre pues, la muerte de esos señores? Y dijo, no, esto es una masacre, totalmente. Pero señor, usted nos acaba de decir que la muerte de 9 jóvenes en Samaniego no es una masacre, es una muerte colectiva. Pero ahora nos dice que la muerte de 4 soldados sí es una masacre. Entonces mire cómo el significado cambia, depende de a quién mates. Si me matas a mí es una masacre, porque no, pues nosotros somos el país, somos la persona. Pero si matan a 9 jóvenes, no, eso no es una masacre, no, es una muerte, por poco le faltó decir coincidencial, cosas de mi Dios en su infinita bondad, grandeza y sabiduría que les hizo llegar la muerte. Entonces mire cómo la comunicación también cambia los sentidos.
Cuando me roban a mí, por decir, por poner un ejemplo, es una tragedia nacional. Pero si lo roban a usted, no, es algo que le pasa a las personas diariamente. Entonces, miren cómo la comunicación también cambia de peso y significado dependiendo para quién. ¿Y eso qué es? Eso es mera manipulación comunicativa e ideológica. Es algo así como si le pegan a una mujer, no, pues qué lástima, pero si le pegan a un hombre, no, es un desastre natural, mejor dicho, detengan todas las noticias. Y eso es muy a menudo, ¿no? Se han visto, por ejemplo, que asesinan a un afrodescendiente en los Estados Unidos y todo el mundo pues en el Facebook, ¿no? Colocando Black Lives Matter, los de la Fórmula 1, no, ¿cómo es eso? Pues aquí en Colombia asesinaron como a 9 estudiantes, en Samaniego, como a 4 estudiantes por allá en el Valle, y nadie dice nada. O sea, si miran que unas muertes pesan, pareciera que pesan más que otras. Muere el señor George Floyd en Minneapolis, los Estados Unidos y el mundo, y Juan Andrés casi se voltea para atrás. ¿Cómo es posible? Acaban de matar a un muchacho, George Floyd. O sea, sí, obviamente es algo preocupante, pero acá nos matan como a 169 líderes sociales y sí escuchó James Valleberton, ¿no? Sí, hola, qué interesante esa vaina, buenísimo. Entonces miren cómo cambian los pesos simbólicos y los significados de los discursos, dependiendo, como dice Laswell, de quién lo dice, cómo lo dice, con qué contenido lo utiliza, qué canales utiliza, a quién lo dirige su discurso y con qué efectos lo hace, ¿no? Si es a un líder social, no, es una muerte colectiva, coincidencias de la vida. Y si es, por ejemplo, si mataran, pienso yo, algo del Centro Democrático, capaz que dicen, no, acaba de haber una muerte de lesa humanidad, o sea, el mundo está consternado, ¿no? Entonces, como que unas muertes valen más, pesan más que otras, discursivamente. Porque en la teoría, porque en la verdad, pues una muerte es una muerte. No importa si era blanco, bonito, feo, alto, es una muerte. Solo que la ideología comunicativa o las expresiones ideológicas hacen que a través del discurso unas muertes valgan más que otras, pesen más, sean de mayor importancia que otras como tal. Eso es un poco para dejar ahí en esa cuestión. ¿Qué más tenemos entonces? Listo, lo del enfoque conductista, los principales periodos de investigación comunicativa, nos hablaban también por ahí de cómo la investigación en comunicación o en sociología de la comunicación propiamente ha ido desarrollando como unos periodos de tiempo. El autor nos presentaba un cuadrito en la página 134 y él nos decía, hey, esto de la sociología de la comunicación, así como las teorías sociológicas van pasando a través del tiempo, miren. Si estoy proyectando, si están visualizando. Sí, profe. Ahí ya, profe. Vale, gracias. Estos son como uno de los periodos de la investigación comunicativa. Un primer periodo nos dice aquí que es desde los 20 a los 40, 1920 1940, que es principalmente la lógica o la forma de entender cómo la comunicación a partir de modelos conductistas, de los efectos que generan los discursos. Por ahí está Laswell, aquí nos habla, por ejemplo, lo que les decía, las técnicas de propaganda en la Segunda Guerra Mundial fueron netamente discursivas, en la primera y en la segunda, fueron unos discursos bien ideológicos. Por ejemplo, cuando Hitler decía, cuando mataba a 3 alemanes, decía, no, el mundo está consternado, o sea, mejor dicho, 3 días de duelo porque nos acaban de matar a 3 soldados alemanes. Pero cuando los muertos eran 100 y eran, qué sé yo, franceses, no, era un día de júbilo, era un día de, mejor dicho, todo mundo salga con la bandera alemana, celebración. Entonces miren cómo discursivamente unas muertes pesaban más que otras, y esa es una técnica ideológica para hacer entender o para empezar a darle a unas personas un enfoque conductista, ¿no? Y las personas ya empezaban a entender que si me matan a mí es tragedia, pero si yo mato a otro es motivo de celebración, y la gente ya empezó a asimilar esos discursos como si alguien, esa es otra técnica, si alguien habla mal de Hitler, es una antipatria, mejor dicho, es un comunista, es un, mejor dicho, acabose de todo el mundo, porque habló mal de Hitler, mejor dicho, ese es lo peor.
¿Ya? ¿No se les parece como una lógica parecida por estas tierras? Que si hablas mal de cierta persona innombrable, o sea, mejor dicho, eres castrochavista, Sí. comunista de las FARC, guerrillero, ¿sí me entiende? ¿Alguien iba a participar por acá? ¿No? Em, Dale, te escucho. eh, yo diría que pasaba algo similar en el momento de la conquista de América, ¿no? Por ejemplo, si hablabas sobre España, que eras un rebelde, que eras lo peor de sí, algo así, ¿no? Sí, 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 ajá. La conducta como respuesta a estímulos, los efectos persuasivos del discurso, de dar otro tipo de significados, ya de presuponer la inmediatez. Bueno, aquí nos dan unas características. Luego viene la década de los 40 y los 70 como un segundo periodo que se llama el modelo de los efectos limitados. Aquí ya empieza a aparecer otro tipo de autores como Paul Lazarsfeld, Bergson y Gaudet, que en el 48 empiezan a publicar un título que se llama The People's Choice. Este libro tiene que ver un poco sobre cómo votan las personas. The People's Choice es como la elección de las personas, la elección, la escogencia, los procesos electorales. Y decían, estos señores hacen una cuestión que los votos o los procesos electorales, más allá de propuestas, tiene que ver con manejo discursivo, manejo de la comunicación, manejo de las ideas. Que un líder político no llega tanto a la presidencia, a la alcaldía, a la gobernación por buenas propuestas, sino por cómo vende sus propuestas y cómo se construye discursivamente ante la población electoral. Por ejemplo, estos locos, estos investigadores de mitad del siglo XX empezaron a decir que todos o gran parte de los líderes políticos que entraban a un proceso electoral empezaban a crear una especie de enemigo público, ¿ya? Una especie de, hey, yo me lanzo a la alcaldía, a la gobernación, a la presidencia para defenderlos de. Y ese defenderlos de algo puede cambiar dependiendo del contexto. Por ejemplo, los señores decían que hacia los 50, los líderes o los candidatos que se lanzaban a la presidencia en los Estados Unidos se lanzaban para defendernos de la Unión Soviética y de las ideas del comunismo. Los que se lanzaban en el 2000 nos iban a defender de los árabes, de los iraquíes y demás. Ahora falta que se lancen diciendo que nos van a defender del coronavirus, pero siempre los líderes políticos lanzan una idea, una estrategia discursiva de montar un enemigo público, ¿ya? Y de montarse a él como el salvador o como quien va a enfrentar a ese enemigo por nosotros. Y aquí en estas tierras, pues es muy común ese tipo de estrategia discursiva, de montar a un otro, de montar a un enemigo y de montarse a él como el salvador y el protector contra ese enemigo. ¿Alguien tomaba la palabra? Yo quería dar como que una opinión respecto a lo que estaba diciendo, y es como que siempre intentan como que llegar a la parte del poder y todo a través de las problemáticas que suceden en el mundo como tal o en el país o municipio en el cual estamos viviendo. Cada vez que se presenta una problemática, esta genera un método de propaganda como tal. Por ejemplo, lo que fue el COVID hizo cambiar diferentes logotipos, incluso de algunas empresas grandes como tal. Aparte de eso, por ejemplo, ahorita usted va a ver y hasta incluso en estos días que miré, hasta utilizaron de propaganda la parte que salió de ya, o sea, desde el 1 de septiembre salíamos, se terminó la cuarentena y miré una propaganda, pero una propaganda como de arepas y decía como que inicia tu fin de año comiendo tu inicio de año comiendo lo que te gusta, o inicia tu fin de la cuarentena comiéndote una arepa al carbón, algo así era. Entonces como que actualmente, o sea, cualquier crisis que esté por ahí la toman a favor, para así llamar mucho más la atención de las personas, porque ya es como que las personas están ahí como que conscientes de que estamos en severa problemática, entonces qué mejor manera de llamar la atención que la problemática de la cual estamos estado. Sí, 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 ajá. Entonces, estos autores o esta línea de la investigación en comunicación plantea eso, o sea,
la creación imaginaria de adversarios, de miedos, por ejemplo. Es importante, estos autores, Lassersfeld, Gaudet, Bergson, plantean que el generar miedo en las personas es una estrategia muy importante en procesos electorales. Recuerde usted cómo el miedo fue uno de los principales factores de motivación del voto en el proceso plebiscitario en Colombia, en el hecho de creer que si Profe, usted votaba por el sí, el país, no me acuerdo de qué tanto le iba a pasar, que mejor dicho era el acabose, que nos íbamos a convertir en Venezuela, que se iba a acabar la democracia, que a las personas les iban a expropiar sus tierras. O sea, el generar miedo discursivamente hace pensar como que voto por esa persona, no por sus propuestas, sino para que me salve. Yo no tengo ni idea de sus propuestas, pero por lo menos me va a salvar. Y ese discursito pues ha servido porque ha llevado pues a candidatos a la presidencia con el discurso de que si no gana él, si no votan por él, nos volvemos Venezuela. Y lo peor es que cuando llega, pues mejor dicho, esto parece una completa dictadura cuando todas las ramas del poder político las tienes unificadas a un solo partido. Y entonces ahora el caso Uribe lo sacan de la Corte Suprema de Justicia y lo mandan al fiscal, porque el fiscal, si es amigo o es del mismo grupo político. Y entonces el fiscal, no, vámonos con el fiscal porque él sí es un buen fiscal, pues porque tiene las banderas de un partido político y ahora no les gustó el pronunciamiento de la Corte, que se basaba netamente en cuestiones jurídicas y legales, y ahora lo llevan ante el fiscal Barbosa, puesto que fue otorgado ya por alianzas y convenios políticos de relaciones pues entre el poder judicial y legislativo y ejecutivo. Entonces, vamos entendiendo como cuál es la intención de estos autores en entender eso, que la cuestión psicológica, que la cuestión discursiva empieza no solo a mover procesos de guerras mundiales, sino también procesos sociales y políticos a mediana y larga escala. Y el tercer periodo nos plantean aquí, que es como desde los 70s hasta la actualidad, que se ha denominado como la influencia mediática en la era de la complejidad. Aquí lo que nos hablan un poco es sobre los entornos que se han configurado por los medios de comunicación. Esta idea es importante, los más media, es decir, los medios masivos de comunicación, como configuradores de verdades, como configuradores de estructuras, como configuradores de la forma que es. Es decir, yo soy de esa manera porque en los medios de comunicación dicen que hay que ser de esa manera. Y empiezan a catalogar a las personas ya a partir de lo que es normal, lo que es debido, porque hay un medio de comunicación que reproduce esa idea, ese prototipo de verdad, y empezar a establecer como unos señalamientos, unas estigmatizaciones a personas que no van con lo que dicen los medios de comunicación. Entonces, aquí ya empieza como en los 70s a entenderse que los mensajes no solamente son mensajes, no solamente son palabras, sino que están cargados con intenciones, que están cargados con demás elementos que buscan. Aquí dice la influencia de los medios de comunicación no radica solo en el poder de persuasión, sino también en la capacidad de estructurar los temas sobre los que pensamos y sobre los que giran nuestras conversaciones. Es decir, en una sociedad pueden estar pasando muchas cosas, lo que más adelante van a denominar la agenda setting. En una sociedad pasan muchas cosas, pero los medios de comunicación te ponen cuáles son los temas sobre los cuales tú debes empezar a hablar y pensar. Así pasan muchísimas cosas en una sociedad, pero hay unos temas que son de interés para unos sectores políticos, de interés para unos medios, que son los sobre los cuales empiezan a ejercer pues una idea como tal de verdad. Y luego pues ya viene lo de la aguja hipodérmica, que lo tenían por aquí también como una de las ideas. ¿Qué leyeron sobre la aguja hipodérmica? ¿Qué decía el autor? ¿Quién nos comenta esta última parte de la aguja hipodérmica? ¿Me escucha, profe? Sí, te Mi escuchamos. compañero. Sí, bueno, de la aguja hipodérmica tengo entendido que a las personas las subvaloraban y que esta teoría
hacía que, o sea, creía que pensaban que producían el mismo efecto por igual, es decir, que todas las personas pensaban igual y que ellas solo consumían y que no reflexionaban. Entonces, era también, como habíamos dicho anteriormente, como el estímulo-respuesta, y que los medios de información a través de sus contenidos generaban ese estímulo. Listo, vale, muy bien, muchas gracias. Por acá también nos escriben en el chat, dice Sofía, decía que tenía un carácter espectral y que existe y persiste en el imaginario y en la mentalidad de algunos expertos en sociología. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra idea podemos establecer? ¿En qué consiste? El modelo hipodérmico también son considerados como influencias directas y poderosas y eficaces a lo que se le llama pues los efectos persuasivos. El interés y la preocupación de las propagandas que se generaba a partir de estos efectos, como en las dictaduras totalitarias donde se utilizó la publicidad de manera negativa, que son pues herramientas persuasivas. Tal es el ejemplo que nos daba en el texto de Joseph Goebbels, no sé cómo se diga, que dice que la propaganda es un instrumento para cambiar la opinión de las personas, gracias a las propagandas repetitivas que difundían pues una gran variedad de medios para convencer a las masas. Perfecto, muy bien. Esa es muy analítica tu visión porque extraes la esencia de cómo establecer la generación de la opinión de las personas, ¿no? Es una aguja con una forma de pensar, o sea, es una simbología, ¿no? O sea, no es que el noticiero te inyecta, sino que simbólicamente te está diciendo qué pensar sobre algo, sobre un tema, te está diciendo cuál es el tema relevante, cuál es la postura a obtener. Hoy en día nosotros vemos, por ejemplo, como programas de noticieros que se consideran neutrales, pero la forma en cómo dicen la noticia, cómo la presentan, las preguntas que le hacen a un entrevistado, pues dan mucho de la forma en qué postura tienen. Yo recuerdo una vez, una periodista que es Claudia Gurizati, decía, bueno, como este es un noticiero, estaban presentando la noche, creo que era este noticiario, y decía, como este es un noticiario muy neutral, hemos traído a dos representantes, uno de la oposición y uno del partido de gobierno, y era el senador Uribe. Y entonces, a pesar de que tenía a dos candidatos políticos en el set, las preguntas no eran las mismas. O sea, cuando le preguntaban al candidato de gobierno, al expresidente, pues mejor dicho, eran unas preguntas como, ¿y cómo está su familia? ¿Y cómo están los nietecitos? ¿Y usted juega con ellos? Ay, qué lindo. Ahora vamos a la oposición. ¿Usted qué tiene por decir sobre las 300 demandas y los testigos y los actos? Y mejor dicho, o sea, un desequilibrio total. Y eso daba a entender pues la forma en cómo quería que la población tenga la visión de estos personajes. Eso es la aguja hipodérmica, la forma en cómo ya van inyectando cómo pensar, cómo opinar, cómo entender el acontecimiento. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, hay otra situación de bastante interés, de bastante debate, y es que quieren volver nuevamente a las aspersiones con glifosato, que académica y científicamente y biólogos e ingenieros ambientales han hecho estudios y dicen, esta vaina es súper, hiper, mega nociva para la salud, porque pasa la avioneta y la avioneta no mira si hay gente, si hay niños en el campo, si está pasando alguien, nada, la avioneta pasa y esparce pues el glifosato, que es un químico cancerígeno, es un químico con altas dosis, pues imagínense, para que acabe con el suelo, porque lo que hace el glifosato no es solo acabar con la planta, sino que seca el suelo, o sea, es un veneno para el suelo de tal forma que destruye todos los componentes y nutrientes para la plantación. Y los biólogos y los ingenieros químicos han dicho, hey, y es que la avioneta hace una dispersión de glifosato y con la lluvia ese glifosato va a las fuentes de agua, o sea, no solamente se queda en la parte en donde generaron la aspersión,
sino que con la lluvia o los riachuelos que pasan va a las fuentes de agua, y las fuentes de agua pues son una fuente para el agua de la población de caseríos más adelante, de animales que viven del agua, para los pescados, y eso es una fuente de contaminación grandísima. Pero ¿qué dicen los medios de comunicación entonces? ¿Cuál es la aguja hipodérmica que están metiendo ahora? Que para que no haya tanta violencia en Colombia, la mejor solución es el glifosato. Entonces uno puede entender, por ejemplo, los pronunciamientos del ministro de Defensa, Gómez Trujillo, en torno a por qué debería haber glifosato en Colombia. Él plantea pues que no, que esto es lo máximo porque nos va a permitir disminuir las plantaciones, y entonces tú ya empiezas a escuchar personas en la calle que no saben ni qué es el glifosato, pero como los medios de comunicación, algunos medios están diciendo que es lo mejor para Colombia, entonces ya dicen que es la mejor opción sin entender la situación que trae las aspersiones de glifosato. Busquen los documentales, busquen los análisis que han habido, los reportes, los índices de cáncer que hay en las regiones, en los sectores de aspersión son altísimos, porque es que es un químico muy, muy fuerte que genera pues una desertificación de la tierra, o sea, mata los nutrientes de tal forma pues que ya no quedan insembrables. Además de que el glifosato pues va y acaba con lo que encuentra, o sea, el glifosato no mira si es una planta de coca o lo que sea, sino que acaba con todo. Y entonces no solamente mira un sector. Eso es como la forma en cómo los medios te hacen creer o entender una situación a partir de una conveniencia. Y eso es lo que dice el autor de cómo funciona entonces esa aguja hipodérmica. La aguja está cargada como de formas de entender, de simbología, de formas de entender una situación. Y eso es lo que nos están estableciendo en este sentido con estas ideas. La aguja hipodérmica es la forma en cómo interpretas un hecho, ¿ya? Y esa inyección, o sea, es una cuestión simbólica, lo que quiere representar es el papel que tienen los medios de comunicación en las formas de pensar de las personas. Usted conversa con una persona, oiga, ¿usted qué opina del glifosato? No, qué bueno, ¿no? Ah, sí, ¿por qué? ¿Usted sabe qué es el glifosato? No. Pero ¿de dónde sacó entonces ese qué bueno? Porque escuché esta mañana al ministro, escuché en el noticiero, porque escuché en el medio y dijeron que eso es bueno. Entonces, como dicen que es bueno, pues yo digo que eso es bueno, porque el medio lo dice. Eso es la aguja hipodérmica. Cómo los más media inyectan formas de pensamiento a las personas, ¿ya? A las personas que no tienen mucha capacidad de analizar, bueno, cada situación, sino que se cree todo lo que ven. Entonces ahí es donde ya empiezan a inyectar formas de pensar, formas de actuar, formas de entender el mundo social a partir de la influencia pues unidireccional de los medios de comunicación. Eso es un poco entonces para retomar esos apuntes allí. Bueno, después de toda esa visión de Harold Laswell, o sea, de Walter Lippmann, que también trabaja lo de la aguja hipodérmica, de los estudios en sociología de la comunicación, ya para ir haciendo el cierre, a mí me parece importante que empecemos a entender cuál es la dimensión social de la comunicación. A mí me parece importante Laswell, que nos da a entender que lo importante no es solo el mensaje. Lo importante no es que usted sepa manejar un software de producción audiovisual, de edición de video. ¿Lo va a hacer? Sí, hay materias importantes para ello. Usted le van a enseñar a tomar fotografías, a editar videos, a manejar consolas de sonido, a manejar cámaras, manejar una serie de instrumentos, software de edición, Photoshop, CorelDRAW, qué sé yo, Illustrator. Pero más allá, dice Harold Laswell, más allá del mensaje, de que si nos queda bonito, de que si están bien los colores, de que si la tomas, si hay un buen encuadre, es la intención que quieres mover, es la aguja hipodérmica que quieres inyectar a la persona. Eso es un punto importante que yo considero en los procesos de comunicación, porque si bien, ¿por qué el programa de comunicación social está en una facultad de ciencias humanas y no en una facultad de artes, en una facultad de diseño? Porque el sentido es más importante que el instrumento. Es decir, no es solamente yo aprendí a tomar una foto, sino aprendí a tomar una foto para generar algo, un efecto en la población.
Yo aprendí a manejar programas de edición de videos, pero no únicamente como una forma instrumentalizada, sino para generar un significado a quienes observen, a quienes analicen esta producción. Entonces, el mensaje que deja Laswell es ese. No es solo el contenido, no es solo la imagen, no es solo la foto, no es solo el afiche, importantísimo. Es lo que quiere generar ese afiche en una población. Es como se inserta en el pensamiento de las personas el ver ese afiche y decir, uy, sí, yo me voy a enlistar. O como esas canciones de Los Simpsons, ¿se acuerdan? Que cantaban esas chicas al revés y todas las personas que escuchaban esa canción se iban a enlistar al ejército. Si miran entonces que no es solamente la canción, el afiche, el mensaje, la fotografía, sino lo que quiere mostrar, el impacto social que quiere mostrar. Por ello, el programa de comunicación se concibe como una disciplina de las ciencias sociales, que utiliza unas herramientas, ¿sí? Unas herramientas técnicas, unas herramientas instrumentales, cámaras, fotografías, software y demás, pero que eso está proyectado hacia la base de una intención social, de creación de contenidos con propósito social, ¿ya? Y eso es la gran diferencia, por ejemplo, que hay entre, qué sé yo, el diseño gráfico y la comunicación social, que la comunicación social maneja unas herramientas, unos instrumentos, pero piensa más en las personas a las que les va a llegar esos productos, esas piezas, esos mensajes, porque piensa que la comunicación es un elemento social de transformación, de cambio, de reproducción de desigualdades como tal, mientras que la concepción tal vez del diseño, por ejemplo, es una concepción más técnica. Con que esa vaina quede bien bonita, ya está. En cambio, el comunicador social debe pensar, bueno, esta vaina quedó bonita, sí, pero ¿qué efecto queremos que genere en la población? ¿Qué sentido queremos que nosotros esta propaganda, este candidato político tomado desde esta perspectiva, qué queremos que esto genere? Si miran la gran diferencia entre algo netamente artístico, técnico, instrumental, que combinen los colores sobre algo que genere efectos, sobre que piensen las audiencias a las cuales se piensa llegar, que piensen los medios, en los contenidos y en el emisor de la comunicación. Entonces yo creo que Harold Laswell pues da una contribución pues, tremenda. Si uno va a ver, Durkheim ni Weber no habían pensado de tal manera la comunicación. Y desde Laswell, Lippmann y los que vamos a venir trabajando, pues hacen una gran distinción en ese sentido. Por ello, yo creo que la reflexión que debemos tener es esa. Estamos en un programa de comunicación social y el hecho de ser comunicación social no es solamente un programa instrumental, no es solamente programas de video, no es solo programas, esos son necesarios para nuestros propósitos sociales. Hay una gran distinción entre un propósito social y un propósito artístico. Si usted quiere un espacio netamente con propósitos artísticos, con propósitos de colores, pues yo creo que el programa sería, qué sé yo, artes visuales o diseño como tal, en donde netamente va a establecer como elementos instrumentales y demás. Pero el programa de comunicación social está entre las dinámicas que acontecen entre la población, los electores, los partidos políticos, los medios como tal y los instrumentos. Va más hacia, o sea, una dinámica imbricada a lo social. Y por eso de su plan de estudios. Compare los planes de estudio de un programa de artes visuales, de diseño. No ven historia, no ven sociología, no ven antropología, no ven literatura. Ya van más a lo técnico y el programa de comunicación social piensa en este tipo de asignaturas porque son las que te dan una forma de entender este tipo de lógicas. Un programa de diseño, de artes, no va a haber sociología ni por nada, pero el hecho de ver una asignatura como estas, pues te da ciertas características, ciertas capacidades de análisis social importantísimas en este acontecer mundial y regional. Listo, entonces, y por último, pues ya para terminar la reseña de lectura del día de hoy, que nos compartan tal vez un par de preguntas. ¿Cómo estamos haciendo las preguntas? Sugerencia, como les decía, que sean preguntas abiertas. He encontrado unas preguntas muy cerradas. ¿El autor está en lo cierto en plantear esto? Respuesta, sí, sí está en lo cierto. No, pues está dando pues pie a un debate, a una discusión. El hecho no es que sea de respuesta única y cerrada, sino que le permita generar algunas ideas mucho más amplias.
¿Quién nos quiere compartir de su reseña de lectura algunas preguntas que hayan generado? Dime, te escucho. Mi pregunta es, ¿cómo se puede evitar la manipulación de los medios de comunicación? Sí, mira, ¿Cómo? sí, es una muy buena pregunta porque es abierta, genera debate, genera respuesta, no es de respuesta única. Dale, ¿qué respondiste? Mi respuesta es, para evitar ser manipulado especialmente por los medios de comunicación, también a través de la publicidad, se debe tener conocimiento sobre el tema de la acción de manipulación. Es decir, debemos contar con los estándares necesarios que nos permitan distinguir entre el bien y el mal, objetivo o subjetivo, y lo que nos ayuda a mejorar como personas y profesionales. Sin embargo, no basta con tener los conocimientos necesarios. También es necesario desarrollar habilidades y actitudes que suelen ser apreciadas por personas con competencia y conocimientos profesionales. Listo, muy bien, perfecto. Ese es el tipo de preguntas que buscamos, que den pie a la reflexión, al análisis, que no se respondan en el texto y no se respondan con una respuesta. Listo, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir una pregunta de las que hizo en el quinto punto? Te escuchamos. ¿Por qué las teorías comunicativas antiguas no pueden superar a las actuales? Y considero que una comunicación mediática busca tener distintos panoramas y puntos de vista, puesto que la comunicación es un proceso que está en construcción continuamente, y el quedarse con las antiguas comunicaciones o teorías comunicativas significaría el retroceso de un largo y extenso proceso para la comunicación social. Estas teorías antiguas fueron de primordial importancia, ya que con ello podemos conocer ciertos paradigmas y cómo en su momento se analizó, estudió e investigó la comunicación de las masas. Perfecto, sí, está muy bien, muy buena respuesta en el análisis. ¿Alguien más? ¿Una tercera? No se olviden que son tres. Profe, ¿puedo? Sí, claro. Dice, ¿qué efecto producen los medios de comunicación en una sociedad de masas? Las funciones atribuidas a los medios de comunicación de masas son 4 principalmente: formar o educar, tener contenidos específicos cuya finalidad sea la adquisición de conocimientos por parte del espectador. La otra sería informar, dar a conocer todo aquello que pueda ser relevante para el público y esta debe conocer. Otra es formar opinión, persuadir y orientar, y por último sería entretener. Ya, vale, muy bien, muchas gracias, están muy pertinentes. Miren, estoy presentando aquí, me acuerdo, me hizo acordar ahorita de un ejemplo, hablando hace un tiempo, en un encuentro de semilleros de investigación. Les presenté a un grupo de estudiantes, no recuerdo si eran de artes o de diseño, y les hice una pregunta, les dije, ¿qué ven aquí? Les dije. ¿Sí están mirando este recorte de noticia? ¿Sí están mirándolo? Sí, Ok. profe. Sí, profe. Sí. Les dije, ¿qué ven aquí? Y es bastante grande la diferencia de cuando le muestras este tipo de imagen a un comunicador, a una comunicadora social, a cuando se lo muestras a un artista visual, a una diseñadora o diseñador. Porque el artista creo que fue el que me dijo, lo que veo aquí es una foto mal tomada, profe, esas manos, no sé, yo hubiera tomado la foto un poquito más arriba, tal vez de medio cuerpo, para que no le salgan como las manos tan mal posicionadas, dijo. Eso veo yo, profe, una foto tal vez muy mal tomada, muy mal editada, yo creo que está muy oscuro, eso veo yo. Y cuando le pregunté a la estudiante de comunicación, ¿qué ve aquí? Una falacia, profe. ¿Cómo van a nombrar al fiscal Martínez? Un fiscal que está relacionado con cuestiones de Odebrecht, de corrupción. ¿Cómo lo van a nombrar al fiscal un personaje del año? Eso lo que denota es la línea editorial y la línea política del periódico El Tiempo, al tratar de esconder este tipo de escándalos. O sea, ¿cómo es posible que la persona con el escándalo más grande a nivel latinoamericano como es Odebrecht
¿ya? Y encargado de ocultar todas estas situaciones, lo nombren el personaje del año. Esto lo que demuestra es que el tiempo está completamente vendido a un partido político, a una tendencia ideológica. Cuando dio esa respuesta, yo dije, esa, hijitos, es la clara diferencia entre estudiar comunicación social y diseño artes. Que unas ramas del conocimiento te hacen ver el mundo de una lógica artística, colores, encuadres, y la otra te dijo, hey, más allá del encuadre, mire lo que está presentando el titular, mire el periódico que es, mire el personaje que está sacando. Y esa es una gran diferencia y eso es a lo que le apuesta el programa de comunicación social como tal. No únicamente a establecer conocimientos instrumentalizados, encuadres, ediciones, colores, software y todo lo demás, sino también sentido social, significado social y comprensión de la sociedad en las diferentes esferas, en lo histórico, en lo político, en lo sociológico, en lo artístico. Esa es la gran distinción que yo encontraba como tal y me pareció muy anecdótica ese encuentro, esa perspectiva. Bueno, listo, para ir terminando entonces. Muchas gracias por sus participaciones a las personas que hicieron la reseña de lectura. Para la próxima clase vamos a entregar la última reseña de lectura de este primer corte. ¿Listo? Para la próxima clase no se olvide, la lectura es la segunda mitad del capítulo. Vamos a leer de la página 140 a la página 159. Me permito proyectarles. Yo creo que sí les había comentado la clase pasada. Vamos a leer desde la página 140. Desde aquí, mire, desde donde dice la corriente conductista. Desde ahí vamos a empezar a leer hasta la página 159. Hasta el final del capítulo. Nos escriben en el chat. Sí, profe, sí les había compartido exacto, de la 140 a la 159, hasta aquí, hasta donde dice ciudadanía. ¿Listo? Esta es la última parte, el último rengloncito. Esto de la influencia mediática en la era de la complejidad ya no lo vamos a revisar porque es algo que trabajamos el siguiente corte. ¿Listo? 140 a la 159. Ficha de lectura, reseña de lectura para la próxima clase. Vamos a poner por acá. Primer semestre. Juan Sebastián Pazmiño Arciniegas, Tatiana Rosero, Gerardo Esteban, Urbano Muñoz, Daniel Felipe, Urbina Cárdenas, de primer semestre. Y de tercero, Reina Ayala Juliana, Romero Adarme Andrea, Santa Cruz Cuasput Natalie, Torregrosa Ruiz Sofía, Urbano Buccelli María Lisset, Vega Beltrán Laura, Villota García Esther y Diego Yandún Zambrano. Esas son las personas que entregan reseña de lectura para la próxima semana, para el próximo miércoles. Todos hacemos la lectura de la 140 a la 159. ¿Listo? Y para este viernes, un favor muy importante. Como la actividad de este viernes va a ser un poco con la utilización de noticias, de acontecer nacional y demás, les voy a pedir de que por favor para el día viernes vengan bien informados. Vengan bien informados, revisen las noticias de esta semana de mayor trascendencia, revisen diarios como El Espectador, qué está pasando con el caso Uribe, cómo va eso, por qué tanto revuelo de que ahora pase a la Fiscalía y no a la Corte Suprema, qué pasa con el señor Francisco Barbosa, qué pasa con las aspersiones de glifosato y con la intención de que se vuelvan a programar en Colombia. Vengamos bien informados para este viernes, los quiero ver viendo noticias. ¿Qué pasa con la reactivación económica? Este del tiempo es chévere porque aquí a la parte derecha hay esto, las más leídas. Estas son las noticias más leídas que diariamente publica el periódico El Tiempo, como para ir dando un poco, para ir conociendo cuáles son los temas de mayor relevancia. Entonces revisemos cuáles son las noticias del Espectador y El Tiempo, que son como los dos periódicos más consumidos, más leídos en el país. Veamos qué publica la revista Semana. Ellos publican cosas interesantes. Vengamos bien informados. Veamos la W, que también la W Radio, a ver qué se está sacando de noticia. El hecho es que este viernes vengamos bien informados de las noticias de la semana, de las noticias de Colombia. Miren, la noticia, como les decía,
del glifosato, ¿listo? Porque vamos a hacer una actividad en donde vamos a conjugar lo que nos plantea Laswell, la sociología de la comunicación, las etapas de análisis, con la coyuntura nacional, con la coyuntura local y este acontecer social que está pasando en este pedazo de tierra donde nos tocó vivir, llamado Colombia. Así que listo, esa es la tarea para este viernes, nos encontramos a las 2 de la tarde y el próximo miércoles ya con la lectura y la reseña final de este primer corte, ¿listo? Eso es todo, muchas gracias por su atención. ¿Preguntas, quejas, reclamos o demás? Nos vemos entonces. Muchas gracias por su atención. Que descansen, que estén muy bien. Yo, profe. Profe, gracias. Nos vemos el viernes. Profe, detendrá